una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la historia, de las más ricas culturalmente hablando, y la cultura que nos trajo una de las filosofías y religiones más importantes. Estamos hablando de la India. What's up, students? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joshua, estudiante y fanático de la historia. Un episodio más de civilizaciones antiguas. Ahora el turno para la antigua India, una cultura imponente que dejó aportaciones de todo tipo. ¿Quieres saber más? Pues quédate a continuación. Hacia el año 5000 antes de nuestra era aparecieron los primeros pueblos que después formarían la civilización de la India, en la península del Indostán, a las orillas de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Para el año 2500 antes de nuestra era ya estaban formadas las primeras grandes ciudades de la India, como fue la ciudad Harappa o la ciudad Mohenjo-Daro, construidas principalmente cerca del río Indo, pero todavía faltaba ocupar el río Ganges. Entonces, para el año 2000 antes de nuestra era llegaron algunos pueblos extranjeros a estas tierras que provenían del centro de Europa y trajeron consigo un nuevo idioma, que era el indoeuropeo, por lo que se asentaron, construyeron sus ciudades, asentaron el idioma que traían y después se fusionaron con los pueblos que ya había en el río Indo, haciendo así la gran cultura védica, que fue parte de la cultura india. Y así es como se impuso de igual forma la religión más antigua de la historia, que es el hinduismo, con los escritos que hoy conocemos como Vedas. Y esta religión la veremos más adelante. Para los indios, una de sus primeras filosofías de vida era como un fluir del río. En un río vienen muchas gotas que se unen y comienzan a fluir siguiendo una corriente específica, pues de igual forma ellos creían que se debían de comportar, donde cada ser humano se iba a encontrar con un sinfín de otros seres humanos y cada uno debería seguir y fluir su camino que ya estaba predeterminado. En la antigua India nadie podía contradecir el destino que ya se le estaba trazado desde incluso antes de nacer. La aceptación era seguir con la naturaleza, pero contradecirlo suponía perder la oportunidad de nacer en algo mejor para la próxima vida. Ahora sí, yendo con el hinduismo, era una religión de tipo panteísta. Para los indios, el universo era un lugar de muchas dimensiones indescriptibles, con periodos de tiempo muy variados, como un Kappa, que era solamente un día para el dios Brahma, pero 8 millones de años para nosotros los mortales. Y esta mitología de la India es tan grande que se dice que tienen alrededor de 33.333 dioses y semidioses, con un sinfín de especialidades, poderes, historias y demás cosas varias. Pero podemos decir que los principales dioses del hinduismo son tres. Brahma, el dios supremo creador de todas las cosas. A él nunca se le ve, pues siempre está escondido en el vientre de Vishnu. El segundo, el dios Shiva, quien es el dios del tiempo y representa la destrucción. Shiva tiene 3 ojos, uno que ve hacia el pasado, otro hacia el presente y uno hacia el futuro, y es quien anuncia la llegada de Brahma. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos a Vishnu, quien es encargado de proteger al universo y mantener a los cosmos en su lugar. Ahora pasemos a la organización social de la cultura. Y es que los indios tenían un sistema de organización por castas. Las personas eran designadas su correspondiente casta desde el día de su nacimiento, casta que tenían por el resto de su vida, lo que hablaba hace un momento sobre la filosofía del río. Cuando un niño nacía, dependiendo de sus padres en qué casta estaban, pues el niño tendría la misma casta, de manera automática y sin reprochar el rol que ya le había tocado. No se podía convivir ni tener el mínimo acercamiento a una casta inferior, y no hablamos de alguna superior. Como hemos de suponer, al haber visto que tienen una religión tan inmensa, pues los que estaban arriba eran los sacerdotes, llamados los brahmanes, quienes eran las personas que habían sido iluminadas para transmitir el mensaje de Brahma. Pero por ende también les había tocado llevar toda la política convenientemente, por lo que ellos aplicaban todas las leyes a la población y también administraban los recursos de la tribu. En segundo lugar de las castas estaban los kshatriyas, vaya, los guerreros de la civilización, quienes tenían que haber nacido fuertes y valientes. En la tercera casta estaban todos los vaisyas, los agricultores, artesanos, mercaderes y los paisanos en general. Y en último lugar estaban los Udras, quienes eran los sirvientes de las altas castas. Ojo, pero los Udras eran los sirvientes. Todavía
todavía faltaban los esclavos, por lo que no significaba ser la peor casta. A los esclavos explotados se les llamaba parias, quienes eran personas que no pertenecían a ninguna casta, por lo que estaban destinados a hacer los peores y más pesados trabajos. Les digo, solamente una forma elegante de decir esclavos. Lo más feo con ellos es que nadie los podía tocar, ni siquiera los sirvientes, ya que si esto pasaba, quien lo tocaba se contaminaba y a partir de entonces tendría que hacer un proceso de purificación total. Ahora pasemos a algo relacionado con la religión hinduista, como el sistema de castas. Y es que los indios tenían una fuerte creencia en la reencarnación, así que les explico. Como vimos en el anterior punto, dependiendo de la casta donde nacieras, tenías el rol ya predeterminado por el resto de tu vida, un estilo de vida que simplemente no podías cambiar. Pero ¿cómo es que nadie de las castas más inferiores hacía algún tipo de reproche contra este sistema? Simple, los indios creían que la vida es algo pasajero. Venimos de una vida anterior y vamos hacia otra vida futura. Entonces, cuando alguien moría, reencarnaba inmediatamente en otro ser vivo. Pero este no era escogido al azar. La forma de tu reencarnación dependía totalmente de la ley del karma. Explicado de forma simple, ellos creían que con cada mala acción que hacías o cada vez que intentases ir en contra de tu destino, se te restaban puntos. Por lo que cuando llegaras al final de tu vida, si tenías un saldo negativo es porque habías sido malo. Y por el contrario, si tenías un saldo favorable es porque te habías comportado correctamente en tu vida. Vaya forma de controlar más absurda en esa civilización. Entonces, a la hora de reencarnar, si tenías un karma negativo, reencarnarías en una casta inferior. Es así como se cree que los parias eran personas que en su vida anterior habían sido horribles y que era una forma de castigo divino. E incluso si te portabas mal siendo un paria, podías reencarnar en una forma animal, o sea, aún más bajo. Pero si tenías un karma positivo, tenías la oportunidad de reencarnar en una casta superior. Ahora un tema muy interesante de la India. El budismo. Les voy a contar de manera breve la historia de quien conocemos en la actualidad como Buda. En el año 563 a.C. nació en India Siddhartha Gautama. Él era un príncipe heredero de un pequeño reino y su padre, el rey, no quería que su hijo conociera el sufrimiento, la enfermedad ni la muerte, por lo que aisló a Siddhartha en un maravilloso palacio con todos los lujos que le podía ofrecer. A pesar de todo esto, Siddhartha creía que debía haber algo más que esa vida solo llena de lujos, y como era inquieto, se comenzaba a escapar del gran palacio donde vivía, y así comenzó a conocer el verdadero mundo. En alguna ocasión que se escapó, llegó a ver un viejo, después un enfermo, e incluso llegó a ver un muerto. Ya cuando se percató de todo esto y vio que el mundo no era de color de rosa, Siddhartha ya no regresó a su palacio y la vida de fantasía en la que vivía, y se fue a meditar sobre todo lo que había descubierto afuera. Siddhartha se internó en la selva para vivir como un ermitaño. Comía solamente lo suficiente, no tenía ni una casa en donde dormir, entonces se sentaba cruzando las piernas y así pasaba días, meses y años, meditando de la manera más profunda como ningún otro hombre había hecho. Meditó de esta manera hasta que finalmente fue iluminado, y así se fue a anunciar todos sus descubrimientos. Ahora se llamaba Buda, que significa el iluminado. Es así como una de sus enseñanzas más importantes revolucionaron todo este sistema de castas. Y ahora el pensamiento de la época se volvió, y cito: todo sufrimiento nace del deseo de obtener algo. Si logramos dejar de desear, entonces también dejaremos de sufrir. Un hombre que sea capaz de dominar sus deseos por completo será dueño de sí mismo, y cuando lo alcance la muerte ya no necesitará renacer en otra cosa, sino que su alma permanecerá en el nirvana, donde no existen los sufrimientos ni los padecimientos, logrando un estado de felicidad absoluta. Con esta nueva filosofía, Buda ayudó a las castas más inferiores que dejaran de sufrir, y es así como el budismo y su filosofía comenzó a expandirse. A partir del siglo V antes de nuestra era, la India empezó a sufrir muchas invasiones de diferentes culturas. Primero los invadieron los persas bajo el mando de Ciro I, después también entraron a la conquista los turcos otomanos, y finalmente en el año 327 fueron ahora los griegos los invasores bajo el mando de Alejandro Magno. Pero el rey indio Chandragupta Maurya logró unificar todo lo que hoy es India en un solo y poderoso imperio. Pero fue su nieto Asoka quien logró terminar la reconstrucción de India después de tanta guerra. Asoka en un principio era un rey que quería conquistar más tierras, y así lo hizo con el territorio de Kalinga. Lo hizo de una forma muy sangrienta, liquidando a más de 100,000 personas, pero se dio cuenta de la atrocidad a la que había sometido a su pueblo. Entonces
Entonces, a partir de ese momento, Asoka, en vez de seguir queriendo conquistar más tierras, se enfocó en ayudar a su país a que tuviera paz. Y esto lo logró mediante la expansión del budismo. En el reinado de Asoka se mandaron a hacer y construir muchas obras públicas para el pueblo, desde pozos de agua donde todos pudieran beber, hasta grandes hospitales donde se pudieran estudiar las plantas y así poder curar enfermedades. Y una de las cosas más importantes, Asoka gastó muchas de sus riquezas en la construcción de templos budistas para expandir el budismo alrededor de todo su imperio. Y es así como la antigua India logró recuperar la paz. Después de 400 años que gobernó el rey Chandragupta Maurya, India se fue fragmentando en muchos reinos. Por los años 1200 después de nuestra era, llegaron los musulmanes a las tierras indias e introdujeron su religión. Después hicieron lo mismo los mongoles, tomando el control del territorio. Y es así como se mezclaron todas estas culturas, haciendo la cultura india de las más ricas del mundo. Esto lo podemos ver en el Taj Mahal, que en realidad es una tumba por si no lo sabían. La historia de esta tumba dice que en el año 1631 vivía en la ciudad de Agra el emperador musulmán Shah Jahan. Este emperador tenía muchas mujeres a sus pies, pero había una en especial que era la esposa favorita del emperador, llamada Mumtaz Mahal. Pero un día, esta mujer murió de forma inesperada. Entonces el emperador Shah, desconsolado, dedicó el resto de su vida en la construcción de este imponente mausoleo, que a día de hoy sigue en pie y revoca todas las culturas que convivieron en la antigua India. Ahora, las aportaciones que nos dejó la India. Las aportaciones culturales son la literatura, con el Ramayana y el Mahabharata y el Código de Manu. También aportaron a sistemas de numeración, a los sistemas de riego, métodos de arquitectura y escultura muy sofisticados, o sea, simplemente veamos la belleza del Taj Mahal. Y finalmente aportaron a la herbolaria. Se acabó la historia de la civilización antigua de la India. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Por esta semana me despido, nos vemos en una siguiente. Hasta la próxima. Bye. Pero todavía con periodos de tiempo muy variados según varía, ya que si esto pasaba, quien lo había tocado prácticamente estaba como maldito. Simple, los indios creían que teníamos, pero bajo el mando del rey Chandraput, está muy difícil el nombre, el emperador musulmán. La verdad es que para este video sí me quiero medio peinar. Quiero verme un poco más descubierto, menos cubierto. No, creo que yo no me sé peinar. X. Ay, ya que.